Bendiciones, buenos días. Damos gracias al Señor que nos permite estar nuevamente en la Red Nacional de Oración, que nos permite presentar nuestra nación delante del Señor para pedir su diseño y para pedir que seamos guiados conforme a lo que el Padre quiere para nuestra nación. Nosotros somos los atalayas que nos paramos en la brecha por esta tierra, por esta nación. En esta mañana vamos a compartir una palabra muy hermosa que me había dado el Señor un tiempo atrás. Y a veces el Señor nos da palabras y pasa un tiempo para que nosotros podamos entenderla, qué es lo que el Señor nos está diciendo. El Señor tiempo atrás me había dado 1 Corintios 2:9. Y sobre eso es que quiero reflexionar hoy. Así como a mí me ha servido, pienso que la palabra de Dios está puesta para todos y nos sirve a todos. Dice 1 Corintios 2:9. Antes, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Cuando el Señor me dio esta palabra hace mucho tiempo atrás, yo esperaba esas cosas extraordinarias, esas cosas que uno dice, wow, cosa que ojo no vio, oído no oyó, y no han entrado al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para mí. Y yo muchísimo tiempo pasé esperando que esas cosas que ojo no vio ni oído oyó, yo pudiera entenderlas para el reino de los cielos. Y uno espera esas cosas extraordinarias y esas cosas sobrenaturales. Y yo siempre repasaba esta palabra, yo decía, Señor, tú me la diste, esta es la promesa para mi vida. Esto es promesa y palabra que tú me has dado, palabra que cobró vida para mí. Házmela entender. Y pues leía esta palabra. Repasándola, vemos que la promesa que Él está haciendo dice que Dios ha preparado para los que le aman. Para los que le aman. Ese es un requisito. Entonces, la primera promesa es que si nosotros le amamos a Él, Él nos va a dar estas tres cosas. Cosas que ojo no vio, oído no oyó, y que tampoco han entrado al corazón del hombre cuando nosotros le amamos a Él. No es para cualquier persona, es para los que le amamos. Entonces, viene la pregunta, ok, Señor, ¿cómo te amo? ¿Cómo te amo? ¿Cómo estoy segura que te estoy amando para que estas cosas sean una realidad en mi vida? Y es muy interesante, porque dice la palabra de Dios que nosotros en santidad podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Entonces, para que todas estas cosas sean una realidad y para que nosotros estemos seguros de que nosotros le amamos, nosotros tenemos que caminar en santidad. ¿Por qué? Porque cuando yo no peco es porque yo quiero estar delante de su presencia, es porque yo le estoy amando, que no quiero que el Espíritu de Dios se contriste dentro de mi ser. Y porque eso es lo que me permite entrar confiadamente al trono de la gracia, la santidad en la que yo esté caminando. Hebreos 12:14 dice, buscad la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Si yo no estoy caminando en santidad, yo no puedo ver al Señor. Yo no lo puedo ver. Y es muy interesante porque uno a veces oye comentarios y dicen, no, yo delante de esa persona no quiero estar porque como es profeta, el Señor le puede dar una palabra y me quedo al descubierto. Si nosotros tenemos temor de quedar al descubierto delante de los seres humanos, imagínate cuánto temor debemos de tener delante del Señor, porque Él todo lo escudriña, todo lo sabe y todo lo ve. Entonces no tenemos dónde escondernos de delante de su presencia.
Y cuando nosotros sentimos temor, es porque algo no está bien dentro de nosotros. Inclusive, nosotros debemos pedirle más bien al Espíritu de Dios que todo lo que es seno, hojarasca y madera quede al descubierto en nuestras vidas, porque cuando queda al descubierto nosotros podemos ir y presentarlo delante del Padre, pedirle a Jesucristo, que es nuestro gran intercesor, que se lleve esas cosas que no sirven y que me están impidiendo ver esas cosas especiales, entender esas cosas especiales, y que todo eso entre a mi corazón. Y luego vemos que si hay pecado, dice, porque sin santidad nadie verá al Señor. No vamos a poder verlo, no vamos a tener respuesta a nuestras oraciones si nosotros no tenemos esa santidad. Seríamos como címbalos que estamos resonando, hablando, orando, pidiendo, pero que realmente no estamos siendo efectivos en el mundo espiritual. Dice, ojo no vio, oído no oyó. Y yo le preguntaba, Señor, ¿qué es lo que mi ojo tiene que ver? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer para entrar dentro de esta palabra que tú me diste? Y el Señor me hacía reflexionar que no son esas cosas que pensamos que inclusive a veces están hasta fuera de nuestro planeta y que estamos esperando ver, y que ese espíritu y que divagamos en nuestra mente buscando esas cosas. Él me decía, la cosa que ojo no vio es esas cosas que he creado para que el ser humano esté en completo equilibrio, para que la parte física esté bien, para que su mente esté bien, para que todo el equilibrio que yo quiero que tengan esté en las personas. Pero las personas no tienen tiempo para ver dónde es que está mi grandeza, dónde es que está mi sublimidad, dónde es que está lo que soy, el gran yo soy, porque no tienen tiempo para eso. El afán, la turbación, las cosas materiales de posesión, la competitividad de qué tengo y qué no tiene este, y de qué tiene aquel y de qué tiene el otro, han impedido que el ojo vea mi grandeza y mi señorío. Él me decía, ¿dónde está mi grandeza y mi señorío? ¿Qué es lo que quiero que tú veas? ¿Qué es lo que voy a permitir que tu ojo vea? Él me decía, mira, cuando camines, no camines afanada y turbada. Yo te hice para que camines en paz, en armonía, para que puedas ver las flores, esas hasta las más pequeñas que están puestas a nivel de suelo. Cuando tú las miras, todo ese color, todo ese aroma, toda esa forma, toda esa creación entra por tus ojos, va a tu mente, va a tu cuerpo y te va dando el equilibrio y la salud y la sanidad interna para que puedas entrar dentro de mi armonía y dentro de mi plenitud. No se afane, no se turbe tu corazón. Aprende a mirar mi gloria, porque yo siempre he orado y le he dicho, Señor, yo nací para contemplar tu hermosura. Y Él me decía, esa es mi hermosura, esa es mi plenitud. Ese abrazo que te da el ser amado, esa sonrisa que te regala alguien cuando pasa, esa vecina que tienes y que tomó de su tiempo, que es tan valioso para hablar un rato contigo, para escucharte, ese sol del nuevo día, ese aire, esa brisa, ese canto cuando uno se levanta a las 5 de la mañana y comienza a ver las bandadas de aves que vuelan, el canto del ave, el sonido del agua, el agua que cae sobre tu cuerpo cuando te bañas. Todo eso que tu ojo está viendo, toda esa es cosa que ojo no vio. Porque Él me dice, el ojo no lo está viendo, el ser humano no lo está entendiendo, el ser humano está afanado y turbado por las cosas, porque no tiene tiempo para meditar delante de mi presencia.
Y mientras nosotros no podamos ver todas esas cosas, no podemos ser adoradores, porque no podemos ver la grandeza de Él. Y Él me decía, yo busco adoradores en espíritu y en verdad, esos que pueden contemplar mi hermosura, esos que pueden reconocer mi señorío absolutamente en todas las cosas. Porque cuando nosotros vemos todo eso, y meditamos cómo funcionan, cómo se mueven, cómo todos tienen alimento, cómo nosotros también, el ser humano, todo ese conjunto caminando en perfección delante del Señor, esa es la plenitud de Él. Dice la palabra de Dios que Él es la fortaleza de los siglos. Y Él me decía, mira, desde principio, desde Génesis, yo crié todas las cosas, hice todas las cosas, y ellas se han renovado entendiendo que siglo tras siglo las cosas no desaparecen, ellas siguen caminando bajo el lineamiento que yo les di. Las plantas siguen reproduciéndose y produciendo el mismo fruto y llevando semilla que se vuelve a morir y vuelve a nacer y se vuelve a reproducir. Entonces el Señor me decía, eso es lo que el ojo no vio. No está viendo toda mi plenitud, no está viendo toda mi grandeza, no está viendo todo mi señorío. Y cuando leen la palabra me dicen, Señor, yo quiero ver lo que ojo no vio, porque están esperando lo sobrenatural. Pero el Señor me dice, es lo que ojo no vio, es natural. Está en la materia, lo pueden ver, lo pueden percibir en el espíritu y pueden volverse adoradores en espíritu y en verdad delante de mi presencia. Cuando eso entra a nosotros, podemos ver todo el proceso desde el inicio de Génesis hasta el momento en que nosotros estamos viviendo, y cuando logramos ver todo eso, nos convertimos en adoradores, en espíritu y en verdad. Vean qué interesante. Y luego Él me decía, ¿y qué es lo que oído no he escuchado? ¿Qué es lo que el oído no ha oído y que queremos oír? Él me mostraba y me decía, es esa palabra dulce e inocente que sale de los niños. Por eso dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos, porque ellos sí sienten, ven y expresan todas las cosas sin malicia y con inocencia total, con integridad y con limpieza. Entonces Él me decía, eso es lo que no estamos oyendo la alegría de nuestros hijos. No nos estamos gozando con ellos, no estamos oyendo la tristeza de nuestros hijos, qué es lo que les está doliendo, no estamos oyendo la conversación que deberíamos de tener con nuestros seres queridos, en nuestro hogar, con nuestra familia, no estamos oyendo. Y por eso Él dice, cosa que oído no oyó. Él quiere que nosotros oigamos, pero oigamos desde sus inicios, desde el fundamento, que el fundamento es la familia, desde el interior de nuestro hogar. Eso es lo que el oído no está oyendo, por eso los hogares se destruyen, por eso los matrimonios se caen, porque hemos perdido el tiempo para oír. No tenemos tiempo porque tenemos tanto afán y tanta turbación que no estamos oyendo la base y el fundamento que comienza dentro de nuestro hogar, dentro de nuestros hijos, de nuestro esposo, y estamos tan afanados, me mostraba el Señor, para servirle a Él, que no entendemos que la base es primeramente amarás a Dios sobre todas las cosas, y segundo entra el orden del hogar, nuestra pareja, y luego entran nuestros hijos. Y luego viene la parte ministerial, pero a veces la hemos desacomodado en todo. Ni siquiera podemos contemplar su hermosura, porque estamos tan afanados y tan turbados por hacer cosas, por tener cosas materiales, por tener dinero y por tener fama, que no hemos podido oír y no hemos podido ver. Entonces, dice, cuando digo cosa que ojo no vio y oído yo,
mi pueblo piensa que le voy a dar cosas excepcionales. Y él dice, y las cosas excepcionales les están rodeando día a día. Y por eso es que sigo buscando mis adoradores en espíritu y en verdad. Porque no pueden escuchar ni siquiera el canto de la tórtola, el canto de las aves, el hablar de sus hijos, la necesidad de escuchar a su esposo. No hay nada que estén escuchando. Están escuchando lo que quieren escuchar, pero no están escuchando lo que yo quiero que escuchen. Y cuando podemos escuchar lo que Él quiere decirnos, eso que el oído no está oyendo, cuando escuchamos eso, es cuando entramos en la paz, en la plenitud, en la armonía que Él quiere, porque estamos viendo su gloria, escuchando lo que Él quiere que nosotros escuchemos. Y eso nos trae la paz, la armonía, y nuestros hogares, y nuestras familias, y nuestros hijos van a caminar en rectitud. Porque no nos tenemos que afanar por cosas sobrenaturales, sino que la sobrenaturalidad de Dios está en lo natural de Él, en esto que Él nos dejó. Cuando nosotros pensamos, y dice, ni han entrado al corazón del hombre. ¿Por qué es que no han entrado estas cosas al corazón del hombre? Por la dureza que tenemos. Porque no hemos tenido la sensibilidad de presentarnos delante del Espíritu de Dios y pedirle que se lleve el afán, la turbación y todo lo que nos ahoga para poder entrar en el silbo apacible y delicado del Espíritu Santo, para poder entender con sensibilidad la esencia de lo que Dios nos dejó para que caminemos ahí, en esa paz, en esa armonía, en esa tranquilidad, en la dulzura de Él. Cuando nos quitemos los afanes y las turbaciones, entonces sí que le vamos a poder ver, le vamos a oler, le vamos a sentir y vamos a entender qué es la plenitud de Dios. Recuerdo que una vez venía yo de Guanacaste y de los regalos excepcionales que Dios me ha dado a mí, Él me dijo, y por eso he podido entender que eso es lo que ojo no ve y oído no oye. Y el Señor me dijo, te voy a dar un regalo. Y cuando el Señor dice eso, probablemente la mente de uno de una vez dice, wow, me va a dar esto, me va a dar aquello. Y comenzamos a pensar muy probablemente en cosas materiales. Yo le dije, yo venía con mi esposo de Guanacaste. Y yo le dije, ¿qué me vas a regalar, Señor? Venía pasando por una parte que era de bosque. Y el Señor me dijo, te voy a dar el olor de cada una de las cosas creadas en este bosque. Y entonces, mientras nosotros íbamos avanzando en el carro, yo comencé a percibir el olor de cada árbol, de cada mata, del zacate, de cada planta y de cada cosa que había mientras íbamos avanzando. Los olores entraban en mi nariz y yo podía ver cada árbol cuál era el olor que estaba entrando a mi ser. Y cada cosa huele tan espléndida delante de Él que es impresionante. Y Él me decía, esto es lo que no pueden ver, esto es lo que no pueden percibir, esto es lo que no están entendiendo, esta esencia soy yo. Pero tienen tanto afán y turbación que no me pueden oler, que no me pueden percibir, que no me pueden ver. Y cuando uno percibe a qué huele la creación de Dios, es tan grande y tan sublime que a uno le entra un profundo respeto por cada cosa que Dios ha creado. Y entonces uno sí que tiene tiempo para detenerse a ver la creación perfecta de Dios y adorar y adorar y adorar. Porque uno dice, wow, ¿cómo huele esto? ¿Cómo es de hermoso esto? ¿Cómo has permitido que esto esté para que yo tenga equilibrio en todo mi ser? Y entonces nos volvemos adoradores, pero tenemos que entrar a la sensibilidad del Espíritu Santo para que Él nos haga percibir su plenitud,
porque no hay otra forma. No hay otra forma más que presentarnos en adoración, en santidad y en integridad y decirle: Señor, quiero ver lo que ojo no vio, quiero oír lo que oído no oyó y quiero entender lo que no entra a mi corazón porque estoy distraída en los afanes y turbada en las cosas de esta tierra. Tenemos que dejar que esa plenitud de Él entre. El maestro, dice la palabra de Dios, y esto lo vamos a ver en Juan 1:1, y voy a pasar luego al versículo 14 de Juan 1:1. Dice en el 1: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, cuando nosotros vamos y vemos: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Qué es el Verbo? El verbo es lo que tiene movimiento. Una oración, si no tiene verbo, se vuelve pasiva. Dicen, es una oración pasiva. Pero cuando entra un verbo en una oración, yo corro, la mente de una vez ve mi imagen donde yo estoy en movimiento. Y así, para eso es que están los verbos, para dar movimiento, para que las cosas cobren vida. Entonces, al ser él el verbo, dice que la palabra de Dios es el verbo mismo, es Dios mismo. Esto es lo que nosotros tenemos. Entonces, al ser el maestro el verbo, y al hablar, al salir el verbo de la boca del maestro, se convirtió en hablar. Y el hablar es otro verbo. Entonces, que es la plenitud del verbo, que es Dios mismo, al hablar, entra la plenitud de Él en acción. Y las cosas suceden. Porque Él existe desde siempre, pero las cosas se hicieron materia en el momento en que se habló. El verbo habló. Entonces tuvo movimiento, el verbo hablando. Dos cosas que se conjuntaron, entraron en movimiento y la creación aparece. Solo Él puede hacer eso. Pero Él nos ha heredado a nosotros eso. Esas son las cosas que no están entrando al corazón nuestro porque no las estamos entendiendo. Pero esas son las cosas que Él quiere que nosotros entendamos. Entonces, al tener el verbo, que es Él, la esencia de Él en nosotros, y al hablar nosotros igual que Él lo hacía, eso que es espíritu entra y cobra forma y entra al mundo de la materia. Y eso es lo que Él quiere que entre a nuestro corazón. Ese entendimiento profundo, Él quiere que nosotros lo tengamos. Entonces, ¿por qué? Porque Él nos heredó todo lo que Él hizo. Y nos ha dado poder y autoridad. Entonces, cuando nosotros usamos ese verbo, nosotros lo mandamos del mundo espiritual al mundo material y se convierte una realidad en el mundo de la materia. Eso fue lo que sucedió. ¿Qué es lo que hace que eso suceda? La fe que nosotros tengamos en creerle a la palabra, que es la esencia misma, es Dios mismo puesto aquí para que nosotros podamos leerlo al tiempo y al ritmo que nosotros queramos aprender de Él, porque esa es la libertad que Él nos dio, Él no nos obliga. Entonces, cuando nosotros tomamos este verbo que es, en el principio era el verbo y el verbo era Dios, esto que es Dios, nosotros lo tomamos y lo hacemos en palabra, se conjuntan los dos verbos y nosotros pasamos de esto que es abstracto, de esto que es espíritu, lo pasamos y lo metemos a la materia y las cosas van a suceder. Porque eso fue lo que pasó cuando el maestro habló, el verbo habló, las cosas sucedieron. Y eso es lo que no entra al corazón del hombre porque estamos tan distraídos que no vemos, no oímos y al no ver y no oír no puede entrar a nuestro corazón.
Y al no entrar a nuestro corazón, no puede salir por la boca, no podemos hablarlo y no sucede en el mundo de la materia porque no lo podemos entender en el mundo espiritual. Entonces, cuando nosotros entendemos la plenitud de la grandeza de Dios en las cosas más simples, porque el problema es que lo estamos buscando en algo sobrenatural. Pero la sobrenaturalidad de Él la convirtió en las cosas más simples para que las cosas más simples llenaran todo nuestro ser de plenitud y entonces eso entrara y se convirtiera en plenitud delante de Él, pasándolo del mundo espiritual al mundo material y que camináramos en paz, en armonía, siendo verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Eso es lo que el Maestro quiere que nosotros entendamos. Ok, cuando el Maestro camina, que también eso he podido oírlo, porque cuando uno entiende y entra y ve la gloria de Dios en las cosas más pequeñas, dice la palabra de Dios que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Pero a veces nosotros estamos creyendo que todas las cosas nos ayudan a bien cuando son grandes cosas. Pero cuando son cositas pequeñas, a veces no lo estamos entendiendo. O cuando son cosas que nos duelen mucho, nosotros no estamos entendiendo que eso es una ayuda a bien. Entonces, cuando nosotros presentamos todas las cosas delante de Él, cuando tenemos un dolor, por ejemplo, y nosotros confesamos este dolor que tú has permitido en mí, me ayuda a bien. Esto que dijeron de mí, me ayuda a bien. Y yo camino confesando que todo me ayuda bien, pues todo me va a ayudar a bien, porque las cosas se convierten en una realidad cuando yo creo todo lo que la palabra de Dios dice. Yo no puedo ser selectiva y cuando estoy pasando por un valle de sombra de muerte, yo digo, Señor, es que ya tú me abandonaste. Es que tú no me oíste porque estoy metida aquí. No, cuando yo estoy pasando un valle de sombra de muerte, yo alabo y glorifico al Señor y le digo, Señor, porque me tienes aquí, porque esto me va a ayudar a bien. Y se convierte en canto y alabanza y adoración delante de su presencia, porque me está pasando por algo que a mí me está doliendo y que se va a convertir en un bien. ¿Por qué? Porque Él sabe que es la única forma de que de donde estoy pueda pasar a este bien que Él me quiere dar. De otra forma no me lo puede dar. ¿Ven qué interesante? Entonces, eso es convertirse en un adorador. Cuando yo puedo ver la gloria de Dios en todo, eso es lo que Él quiere que entre a nuestro corazón. Porque está afuera. Y eso es lo que Él quiere meternos a nosotros, que entre esa plenitud de Él en nosotros, para que caminemos siempre viendo su gloria y adorándolo siempre. Un día orando yo veía al Maestro, y el Maestro tiene tal plenitud que nada de lo que existe en la materia deja de existir dentro de Él. Entonces, cuando nosotros nos sentamos a meditar en cómo es el Maestro, que fue hecho carne en un tiempo y un espacio para que también nosotros pudiéramos verlo ya en materia, no solo en el espíritu, que Él lo hizo por puro amor por nosotros y dio su vida. Meditaba un día y le decía, Señor, ¿y cómo eres tú? ¿Cómo te ves con toda esta creación que has hecho? Y comencé a ver al Maestro, y el Maestro sonaba como muchedumbre de muchas aguas cuando Él caminaba. Pero dentro de su vestimenta, el Maestro lo llena todo. El Maestro estaba llenando absolutamente todo, desde el cielo, sobre la tierra, caían sus vestiduras. Y en sus vestiduras, Él iba caminando, y dentro de las vestiduras, Él llevaba toda su creación. Entonces lo que sonaba como muchedumbre de muchas aguas era toda la creación dentro de Él. Y yo entendía que nosotros como seres humanos estamos afanados por ver la grandeza del Señor solamente en términos de ser humano. Pero Él me decía, me tienen que ver en plenitud.
porque yo soy muchedumbre de todo lo creado. Yo soy señorío de todo lo creado. Entonces, cuando el maestro caminaba, él sonaba como muchedumbre de muchas aguas, porque en él iban incluidas las aguas, los animales, las plantas, los seres humanos, los siglos de los siglos. Todo estaba caminando dentro de él en un espacio, en un momento y en un instante. Inclusive él estaba llenando el espacio sideral, o sea, él pasaba las galaxias y pasaba todo, y todo estaba incluido dentro de él mismo. Eso es lo que él quiere que nosotros entendamos, que toda plenitud de señorío es de él. Lo que él quiere es que nuestra mente se abra como adoradores y que no veamos a un Dios al que le estamos pidiendo cositas y cositas y cositas. A un Dios que se lo vamos a poner solo a Costa Rica, a un Dios que se lo voy a poner solo a San Ramón, donde yo vivo, a un Dios que voy a pedirle solo por mi familia. Él quiere que nosotros veamos un Dios de plenitud, de muchedumbre, de infinito, porque ese es Él. Por eso es que a veces nosotros no lo entendemos, porque nuestra mente es finita y Él es infinito. Pero dentro de lo infinito de Él nos hace entender lo finito que debemos de entender si estamos delante de su presencia. Entonces, cuando Él camina, Él lleva todo implícito. Lleva hasta lo que no se ha creado aún. Está caminando dentro de Él, porque el maestro no tiene tiempo. Él no tiene tiempo. Él es plenitud de tiempos. Entonces en Él está lo que fue, lo que es y lo que ha de venir. Entonces cuando Él camina, Él lleva la muchedumbre de toda su creación, lo pasado, lo presente y lo que aún nuestros ojos no han visto porque Él no lo ha creado. Pero está dentro de Él, y cuando Él camina, Él suena a muchedumbre de muchas aguas. Esa es la plenitud del Maestro. Eso es lo que Él quiere que nosotros entendamos. Entonces, Él lleva todas las lenguas, las tribus, las naciones, todo lo creado, todo lo que vemos y lo que no podemos ver porque está en el espacio. Todo eso camina dentro de Él. Camina dentro de Él. Esa es la plenitud del Dios que tenemos. ¿Qué es lo que Él quiere que nosotros entendamos? Que es tan grande y es tanto su señorío que nuestra fe no puede fallar y creer, esto no lo puede hacer el Maestro. Porque no hay nada que Él no pueda hacer. Todo lo puede hacer. Cuando oramos por una sanidad, es tan poca cosa lo que le estamos pidiendo, que ¿por qué no va a suceder? Él quiere que nuestra mente se abra a la plenitud de Él y que toda esta grandeza de Él pueda entrar a nuestro corazón, porque cuando todo esto entre, cuando nuestros ojos puedan percibirlo, en todo esto que nos parece pequeño y en lo que no estamos usando tiempo, porque qué pereza pararme a ver un poco de hormigas, pararme a ver unas flores, pararme a escuchar esta ave, tengo demasiada prisa, nos estamos perdiendo el equilibrio que Dios quiere que tengamos, y cuando no tengo tiempo, no me hables, tengo demasiado, ya tengo que hacer tal cosa, nos estamos perdiendo el equilibrio, y cuando no podemos contemplar, y al perdernos todo esto no entra a nuestro corazón, y al no entrar a nuestro corazón no nos podemos convertir en adoradores, y al no convertirnos en adoradores no puede funcionar la fe ejecutándose en el mundo material lo que ya fue hecho por Él en el mundo espiritual. Entonces, Él quiere que nos volvamos en la esencia, en la raíz, en lo que nos parece insignificante. Él quiere que veamos cuál es el significado, porque eso es lo que va a permitir que la gloria de Él corra en nuestra tierra, en nuestras vidas, y que la gloria de Él sea manifestada. Esa es la plenitud de Jehová de los ejércitos. Vamos a leer Ezequiel 1. Ezequiel 1, 24 al 28. Dice, oí el sonido de sus alas cuando andaban. Esto lo oye Ezequiel. Vean qué tremendo. Él estaba oyendo la gloria de Dios. A Ezequiel se le estaba revelando la gloria de Dios. A mí estas palabras, a mí me gusta mucho leerlas muchas veces, y es algo que llega a mi corazón y que me hace moverme en el espíritu definitivamente, porque entonces puedo entender
que el señorío de Él, esta grandeza de Él, yo la puedo ver en las pequeñas cosas que Él ha creado también. Dice, y oí el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas. Las muchas aguas son las multitudes, es la gente, esa es la muchedumbre, las muchas aguas, de las muchas aguas se representa la humanidad. Como sonido de muchas aguas, o sea, estaba oyendo la muchedumbre del ser humano, como la voz del omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército. Cuando se paraban, bajaban sus alas. Esta es la gloria de Dios. Y cuando se paraban y bajaban sus alas, se oyó una voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Vea qué interesante. Estamos hablando de Ezequiel. Ezequiel no había nacido. Jesucristo no había nacido. Estamos en el tiempo del profeta Ezequiel, pero él está viendo al Maestro en gloria y majestad ya sentado. Dice, se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. El señorío del Maestro, porque hasta que él nace, él toma la forma de hombre, pero él lo estaba viendo antes de que sucediera. Él veía al Maestro en su señorío, porque él ha sido por siempre y su señorío es desde siempre. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo, vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Ese es nuestro león de la tribu de Judá. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esa fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Vea qué tremendo. Ezequiel estaba viendo la gloria del Señor, de lo que todavía no había sucedido, pero él lo estaba viendo desde la eternidad, sentado en su señorío. Ese mismo que Ezequiel vio y esa misma gloria es la que nosotros podemos ver. Eso es lo que el Padre quiere que entendamos, que podamos ver el señorío, su gloria, su plenitud, para que podamos caminar siendo efectivos y verdaderos, ejecutando, convirtiendo el verbo, pasándolo a la palabra, y que la palabra se convierta en movimiento y que podamos pasar eso que estamos pidiendo, los dones, las sanidades, los milagros, las conversiones. Todo se va a ver cuando la gloria se manifiesta, las personas se convierten y Él quiere que seamos esos adoradores que podemos entrar en el espíritu y agarrar desde el mundo espiritual y bajarlo al mundo material y convertirlo en una realidad, porque esa es la herencia que tenemos en Él, esa es la herencia que Jesucristo nos dio a través de esta salvación tan grande. Y Él quiere que nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro entendimiento se abra a esta palabra, y que nuestros ojos, nuestros oídos y nuestro corazón pueda entrar esta plenitud de Él, para convertirnos en adoradores en espíritu y en verdad, y que la gloria de Él sea manifiesta a las naciones. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo te pido, Señor, que las mentes sean abiertas, los ojos y los corazones, Señor, para que esta palabra cobre vida y se convierta en una realidad en todo el que la escucha, en todo el que la ha recibido, en el que la vaya a escuchar a futuro, Señor, que su mente, sus ojos y su corazón sean abiertos para ser ese pueblo adorador en espíritu y en verdad, efectivos delante de tu presencia, como tú quieres que seamos, Señor. Así lo declaro, Padre, en el nombre de Jesucristo. Declaro que es una realidad para todos los que tienen que despertarse para tu servicio, Señor. En el nombre de Jesucristo, gracias, Padre. Amén.